Hay secretos que guardamos para toda la vida, secretos que nos moldean, que nos rompen y que, a veces, nos dan la fuerza para renacer de las cenizas. Lo que les voy a contar hoy es la historia de uno de estos secretos. Una historia que comienza con un vestido de novia y termina con una venganza silenciosa, cosida con la línea de tiempo. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por la persona que más debería protegerte? ¿Alguna vez has tenido que sonreír cuando, por dentro, tu alma gritaba? Si la respuesta es sí, quédate conmigo. Esta historia no es solo sobre mi dolor, sino sobre la fuerza que encontramos cuando nos quitan todo. Y tal vez, solo tal vez, te ayude a encontrar el tuyo. Chile. Mi patria. Yo era una mujer joven, de solo 18 años, cuando todo comenzó. Mi nombre es Sofía. Sofía Morales. Y la historia que les traigo, mis nietos, no es para los débiles de corazón. Se desarrolló en las verdes colinas del Valle Central, donde el aire fresco de la montaña se mezclaba con el dulce olor de las uvas maduras y el sonido lejano de las campanas de la iglesia de San Fernando. Era el año 1958. El sol besaba la piel, el viento susurraba secretos entre los viñedos y la vida parecía una canción de cuna, suave y tersa. Vivía en una casa sencilla, hecha de adobe y tejas de arcilla, con mi padre, el señor Bartolomé, y mi madre, la dulce Elena. Éramos una familia de pocas posesiones, pero de mucha fe y trabajo. Mi padre, un hombre de pocas palabras, pero con una mirada que parecía escudriñar el alma, era viticultor. Sus manos, callosas por el sol y la tierra, contaban la historia de una vida dedicada a la vid. Mi madre, con su cabello largo y trenzado, era la encarnación de la ternura, siempre con una sonrisa en su rostro y una canción en sus labios mientras preparaba las empanadas más sabrosas que he probado en mi vida. Yo era la única hija. Y quizás por eso, el centro de todas las miradas. Desde pequeña noté en mi padre unos celos velados. Unos celos que, en su momento, confundí con celo, con amor paternal. No le gustaba que jugara con los chicos del vecindario, quedándome en la plaza después de la misa. Siempre una mirada, una palabra, un gesto que me devolvía a él. Yo, ingenuo, pensé que era solo el cuidado de un padre por su hija, pero el tiempo, queridos míos, es un amo cruel. Revela las verdades más amargas y disipa las ilusiones más dulces. A los 18 años, mi corazón, como el de todas las chicas, comenzó a latir más rápido para un hombre joven. Su nombre era Álvaro. Álvaro Torres. Era el hijo del herrero del pueblo, un joven fuerte de ojos marrones y una sonrisa que desarmaba cualquier tristeza. Nuestras miradas se encontraron por primera vez en la fiesta de la cosecha, bajo la luz parpadeante de las lámparas y el alegre sonido de la ropa interior. Recuerdo el olor a vino nuevo y el perfume de las flores que adornaban el salón. Fue allí, en ese momento, donde supe que mi vida cambiaría. Álvaro y yo comenzamos a encontrarnos a escondidas. Bajo el manto estrellado del cielo chileno, entre los viñedos que tanto amaba mi padre, intercambiamos votos de amor. El toque de sus manos, la calidez de su abrazo, el susurro de su nombre en mis oídos. Todo era nuevo, emocionante, prohibido. Sabía que mi padre no lo aprobaría. Siempre decía que yo era su chica, que nadie sería lo suficientemente bueno para mí. Pero el amor es ciego y sordo a las advertencias de la razón. Cuando Álvaro, con el coraje de los amantes, pidió mi mano en matrimonio, mi mundo se iluminó. Vi un futuro de felicidad, de una familia propia, de una vida lejos de la sombra sofocante de los celos paternales. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me abrazó y me dio su bendición. Ella, más que nadie, entendió el peso de ese amor. Pero mi padre, mi padre, se transformó. Sus ojos, que antes eran solo severos, ahora ardían con una furia que nunca había visto. La casa, que alguna vez fue un remanso de paz, se convirtió en un tranquilo campo de batalla. No lo aceptó. De nada. Eres mi hija, Sofía. Nadie me lo quitará, y gritó, con la voz ronca por la ira. Traté de discutir, de explicar mi amor por Álvaro, pero sus palabras eran como muros de piedra, infranqueables. Mi madre trató de intervenir, pero fue en vano. Los celos de mi padre se habían convertido en una obsesión enfermiza. Me siguió, me observó, cada uno de mis pasos fue monitoreado. Me sentí como un prisionero en mi propia casa, en mi propia
piel, las semanas previas a la boda fueron un tormento. El vestido de novia, que mi madre cosía con tanto cariño, parecía un sudario. El olor a ropa nueva, que debería traerme alegría, me trajo un sombrío presentimiento. Apenas dormía, atormentado por las pesadillas y la tensión que flotaba en el aire. Álvaro, al darse cuenta de mi angustia, trató de calmarme, me prometió un futuro de paz y felicidad. Pero la sombra de mi padre era larga y fría, y parecía envolverme por completo, y luego, la fatídica noche. La víspera de mi boda. Recuerdo el olor a jazmín que venía del jardín, mezclado con el olor a tierra mojada de la lluvia que había caído antes. Estaba en mi habitación, tratando de calmar mi corazón acelerado, cuando se abrió la puerta. No fue mi madre. Era él, mi padre. Sus ojos, una vez furiosos, ahora tenían un brillo extraño, un brillo que me helaba el alma. Se acercó y el aire en mi habitación pareció diluirse. El silencio era pesado, llenado solo por el sonido de mi propio corazón latiendo. Fuera de ritmo, no dijo una palabra. Solo me miró, una mirada que me despojó del alma. Y luego, en voz baja, casi un susurro, pero que resonó como un trueno en mis oídos, pronunció las palabras que sellarían mi destino: si te casas con él, Sofía, acabaré con tu vida. Y con el suyo. El olor a jazmín se convirtió en un olor a miedo, a desesperación. El toque de sus manos que una vez me habían acunado ahora me sostenía. Y en ese momento, la inocencia de mis nietos, Sofía Morales, murió. Y nació una nueva Sofía, marcada por el dolor y el terror. Esas palabras, esa amenaza, se clavaron en mi alma como espinas. Estaba paralizado, mi cuerpo frío, mi mente en blanco. El olor a jazmín, una vez tan dulce, ahora me daba náuseas. Él me violó. En la víspera de mi boda. El hombre que se suponía que debía protegerme, que se suponía que debía amarme incondicionalmente, me destruyó. Recuerdo el sabor amargo del miedo en mi boca, el sonido amortiguado de mis propios sollozos, el toque áspero de sus manos en mi piel, me olfateaba, me lamía, parecía un animal. Al mismo tiempo que lloraba, quería vomitar y gritar. La oscuridad de la noche se tragó mi dignidad, mi pureza, mi esperanza. Y la amenaza flotaba en el aire: si me lo dices, Sofía, acabaré con tu vida. Y con el suyo, a la mañana siguiente, salió el sol como si nada hubiera pasado. Los pájaros cantaban, el rocío brillaba en las hojas y el olor a café recién hecho invadía la casa. Pero para mí, el mundo se había puesto patas arriba. Me miré en el espejo y no reconocí a la chica que vi. Sus ojos, una vez llenos de brillo, ahora llevaban una sombra pesada. La sonrisa, una vez fácil, se había convertido en una máscara de dolor. Estaba arruinado, pero tenía que fingir. Tuve que sonreír, tuve que vestirme de novia, tuve que caminar por el pasillo como si fuera el día más feliz de mi vida. Mi madre, con sus ojos atentos, notó algo. Me preguntó si estaba bien, si estaba nervioso. Solo tartamudeé un sí, mi voz temblaba. Me abrazó y sentí el calor de su cuerpo, el olor a lavanda en su cabello. Quería decírselo, quería gritar, quería que me salvara. Pero el miedo era mayor. El miedo a perder a Álvaro, el miedo a ver a mi padre cumplir su amenaza. Estaba atrapado en una red de terror y silencio. ¿La boda? Ah, el matrimonio. Recuerdo el olor de las flores en la iglesia, el sonido del órgano, las miradas curiosas de los invitados. Álvaro estaba allí, en el altar, con una sonrisa radiante. No lo sabía. Nadie lo sabía. Me acerqué a él, mi vestido blanco arrastrándose por el suelo, cada paso torturaba. El velo cubría mi rostro, pero no el dolor en mis ojos. Las palabras del sacerdote parecían distantes, apagadas. Dije, sí, pero fue un sí, vacío y sin alma. El beso de Álvaro, que debería haber sido el más dulce, tenía el sabor amargo de mi mentira. Los primeros meses de matrimonio fueron un infierno privado. Amaba a Álvaro, con todo mi corazón. Era amable, cariñoso, paciente. Pero no podía entregarme por completo. Su toque, que antes me había puesto la piel de gallina de placer, ahora me daba escalofríos. Me encogí, me alejé, puse excusas. Él, confundido, trató de entender.
¿Qué pasa, Sofía?, preguntó, con la voz llena de preocupación. No podría decirlo. No pude. La amenaza de mi padre resonó en mi mente, día y noche, y luego, las noticias. La noticia que puso mi mundo patas arriba nuevamente. Estaba embarazada. El miedo, la vergüenza, la culpa. Todo estaba mezclado en un torbellino de emociones. ¿Cómo podría tener un hijo de él? ¿Cómo podía mirar a Álvaro y fingir que este niño era nuestro? Me sentía sucia, impura, indigna de su amor. El olor a tierra mojada, que antes me había calmado, ahora me traía el recuerdo de esa fatídica noche. Álvaro, por supuesto, estaba encantado. Me abrazó, me besó, me prometió el mundo. Pero a medida que pasaban los meses y el crecimiento de mi vientre, comenzaron a surgir dudas en sus ojos. El hijo no se parecía a él. No tenía sus ojos marrones, ni su cabello oscuro. Tenía los ojos claros y el cabello rubio de mi padre. El olor de la leche materna, que debería haber sido dulce, tenía la amargura de mi culpa. Comenzó a cuestionarme. Sofía, ¿de quién es este hijo? Su voz, una vez suave, ahora era dura, llena de sospecha. Traté de negarlo, traté de poner excusas, pero la evidencia estaba allí, gritando en silencio. Me acusó de haberlo traicionado. De haberme acostado con otra persona. El dolor de sus palabras fue como cuchillos en mi corazón. Yo, inocente de la traición que imaginaba, era culpable de un secreto mucho más oscuro. Mi vida se ha convertido en un infierno. Los susurros del pueblo, las miradas de lástima, las pruebas silenciosas. Yo era la mujer que había traicionado a su marido, la madre de un hijo bastardo. Y mi padre, el verdadero monstruo, observaba todo desde lejos, con una sonrisa victoriosa en los labios. Había cumplido su amenaza. Había acabado con mi vida, punto. Mi hijo nació. Un chico hermoso, con los ojos claros y el cabello rubio que tanto me atormentaba. Lo llamé Matías. Matías Morales. Era inocente, víctima de la crueldad de su abuelo. Pero para mí, cada vez que lo miraba, era un recordatorio constante de esa noche, de ese horror. Álvaro, mi marido, no podía soportarlo. La desconfianza lo corroía por dentro. Se alejó y la distancia entre nosotros se convirtió en un abismo infranqueable. La casa, una vez llena de risas y planes, ahora era una tumba de silencio y resentimiento. El olor a pan fresco, que solía hacer mi madre, ha sido reemplazado por el olor a dolor y desilusión. Me convertí en una sombra de mí mismo. El pueblo me señaló, susurraron las mujeres cuando pasé. Sentí las miradas, los juicios, las palabras no dichas que me quemaban el alma. Mi madre trató de consolarme, pero sus palabras parecían vacías ante la inmensidad de mi dolor. Mi padre, por otro lado, parecía prosperar. Caminó por el pueblo con la cabeza en alto, una sonrisa de satisfacción en los labios, como si hubiera ganado una gran batalla. Y en cierto modo, lo era. Me había destruido y no podía hacer nada, pero el dolor, mis nietos, puede ser una fuerza poderosa. Puede rompernos, sí, pero también puede forjarnos en algo más fuerte, más resistente. Con el tiempo, la profunda tristeza que me consumía comenzó a dar paso a una ira fría, una determinación tranquila. Ya no podía vivir así. No podía permitir que ganara. Necesitaba justicia. No una justicia que me absolviera a los ojos del pueblo, sino una justicia que me liberara de esa prisión de dolor y vergüenza. Necesitaba vengarme. Mi venganza no sería con gritos, ni con violencia. Sería una venganza silenciosa y paciente, tejida hilo por hilo, como una tela de araña. Observé a mi padre. Cada paso, cada movimiento. Era un hombre orgulloso y vanidoso que apreciaba su reputación por encima de todo. Y fue allí, en su orgullo, donde encontraría su debilidad. El olor a vino, que una vez me había recordado. La fiesta de la cosecha, ahora me recordó la amargura de mi alma. Comencé a recopilar información. Pequeños detalles, conversaciones susurradas, documentos olvidados. Mi padre, con su ambición desenfrenada, se había visto envuelto en negocios turbios, en tierras que no eran suyas, en deudas que escondía. Era un hombre respetado en la comunidad, un pilar de la iglesia, un ejemplo de gran trabajador.
pero detrás de la fachada había un abismo de corrupción y mentiras. El sonido del viento en las enredaderas, que una vez me había traído paz, ahora me trajo la melodía de mi venganza. Pasé horas en la biblioteca del pueblo, leyendo libros sobre leyes, sobre contabilidad, sobre la historia de las tierras de la región. Aprendí sobre los derechos de los trabajadores, sobre los impuestos, sobre las lagunas en la ley. Mi mente, una vez nublada por el dolor, ahora estaba aguda, enfocada en un solo objetivo. Me convertí en un observador silencioso, un oyente atento. Nadie lo sospechaba. Yo era solo Sofía, la mujer que había sufrido, la madre del niño huérfano. Pero por dentro, yo era un estratega, un cazador, sabía que no sería fácil. Era poderoso, influyente. Pero yo tenía algo que él no tenía. La verdad. Y la verdad, nietos míos, es un arma poderosa, capaz de derribar los imperios más fuertes. No tenía prisa. La venganza es un plato que se come frío, y estaba dispuesto a esperar todo el tiempo que fuera necesario. El olor a tierra seca, que antes me había traído la sensación de desolación, ahora me daba la sensación de que algo estaba a punto de florecer. Y antes de que se me olvide, si estás disfrutando de esta historia que lamentablemente es triste, pero es mi historia, deja tu like y suscríbete al canal, porque el final te sorprenderá. Mi vida con Álvaro se ha convertido en una rutina de silencios y miradas perdidas. Todavía vivía en la misma casa, pero éramos extraños bajo el mismo techo. Matías estaba creciendo, un niño alegre y curioso, ajeno a la tormenta que lo rodeaba. Lo amaba con una intensidad que me asustaba, un amor que me daba la fuerza para continuar. Él era mi luz, mi razón para luchar. Y por él, haría cualquier cosa. Incluyendo destruir al hombre que me destruyó, empecé a actuar. Pequeños pasos, casi imperceptibles. Una conversación con un vecino, una pregunta inocente. A un funcionario de la ciudad, una carta anónima enviada al periódico local. Planté las semillas de la duda, de la desconfianza. Observé las reacciones, los cambios en el comportamiento de mi padre. Estaba empezando a sentir la presión. Sus sonrisas disminuyeron, sus ojos se volvieron más inquietos. La red se estaba tejiendo y, sin saberlo, se estaba enredando en ella. Recuerdo un día, en particular. Estaba en el mercado, comprando verduras frescas, cuando lo vi. Estaba hablando con el alcalde, con ese aire de superioridad que tanto me irritaba. Me acerqué, como si no quisiera nada, y escuché un extracto de la conversación. Algo sobre una licencia, sobre un terreno. Esa información, pequeña y aparentemente insignificante, era la pieza que faltaba en mi rompecabezas. El olor a frutas maduras y especias, que una vez me había traído alegría, ahora me trajo la sensación de una victoria inminente. Sabía que necesitaba más. Necesitaba pruebas concretas e irrefutables. Y fue entonces cuando recordé un viejo baúl que mi padre guardaba en el ático. Un baúl que siempre mantenía cerrado con llave y que nunca me permitía tocar. Sabía que allí, en ese baúl, estarían las respuestas, la evidencia que necesitaba para desenmascararlo. El sonido del viento aullando en el techo, que una vez me había asustado, ahora me trajo la melodía de mi determinación. Esperé la noche. La casa estaba en silencio, solo el sonido de los grillos afuera. Subí las escaleras chirriantes hasta el ático. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El olor a moho y polvo invadió mis fosas nasales. La luz de la luna entraba a raudales por la pequeña ventana, iluminando las sombras. Encontré el baúl, pesado, polvoriento. Traté de abrirlo, pero estaba cerrado. Necesitaba la llave. Y sabía dónde encontrarla. Mi padre, en su arrogancia, la mantuvo en un lugar que consideraba seguro, pero que para mí era obvio. Lo guardó en un pequeño oratorio en su habitación, detrás de una imagen de Nuestra Señora. Lo sabía, porque desde niño me hacía limpiar el oratorio, y siempre veía el pequeño compartimento secreto. Esa noche, con el coraje que me dio la venganza, entré en su habitación. Durmió profundamente, ronquidos pesados llenando el silencio. Tomé la llave, mi corazón latía como un tambor. Regresé al ático y, con manos temblorosas, abrí el baúl. ¿Lo que encontré dentro? Nietos míos, lo que encontré dentro superó mis expectativas más oscuras. Y fue allí, en ese ático polvoriento, donde mi venganza comenzó a tomar forma.
Dentro del cofre, mis nietos, no había tesoros, sino la podredumbre del alma de un hombre. Documentos, cartas, recibos. Todo lo que necesitaba para desenmascarar a mi padre. Había contratos de tierras que había tomado de pequeños agricultores, utilizando trucos y amenazas. Había registros de préstamos fraudulentos, de sobornos pagados a funcionarios públicos. Incluso había cartas de amor de otras mujeres, que mantuvo en secreto a mi madre, a quien juró lealtad. El olor a papel viejo y tinta descolorida se mezcló con el olor a podredumbre moral que emanaba de ese cofre. Pasé toda la noche en el ático, a la tenue luz de la luna, leyendo cada periódico, absorbiendo cada detalle. Cada palabra escrita. Era una puñalada en mi corazón, una confirmación de la monstruosidad del hombre que me engendró. Pero junto con el dolor, creció en mí una determinación inquebrantable. Ya no sería la víctima. Yo sería justicia. El sonido del viento afuera, que una vez me había parecido un lamento, ahora sonaba como un himno de victoria. Con la evidencia en la mano, comencé a elaborar mi plan. No sería un acto impulsivo, sino una serie de movimientos calculados, como un juego de ajedrez. Mi primer paso fue buscar al padre Antonio, el párroco de nuestro pueblo. Era un hombre justo, de fe inquebrantable, y que siempre tuvo un afecto especial por mi madre. Sabía que no aceptaría la injusticia. El olor a incienso que colgaba en la sacristía me trajo una sensación de paz, pero también de aprensión. Le conté todo. Cada detalle, cada dolor, cada humillación. Las palabras salieron de mi boca como un río represado, cargado de años de sufrimiento. El padre Antonio me escuchó en silencio, sus ojos azules llorosos de lágrimas. No me interrumpió, solo. Me ofreció un pañuelo y una mirada de compasión. Cuando terminé, me abrazó, un abrazo paternal que me trajo un consuelo que no había sentido en mucho tiempo. Me prometió que me ayudaría, que la verdad saldría a la luz. El toque de sus manos en mi hombro me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. El padre Antonio comenzó a investigar. Discretamente, sin despertar sospechas. Habló con los feligreses, con los pequeños agricultores, con los comerciantes. Escuchaba las quejas, las historias de injusticia, los murmullos sobre mi padre. La información que había reunido en el maletero sirvió como un mapa, guiando sus investigaciones. El sonido de las campanas de la iglesia, que una vez me pareció un llamado a la oración, ahora sonaba como un llamado a la justicia. Mientras tanto, seguí con mi vida, o con lo que quedaba de ella. Miguel y yo vivíamos como extraños. Matías creció y me dediqué a él con todo mi ser. Él era mi razón de vivir, mi esperanza de un futuro mejor. Le enseñé a leer, a escribir, a amar la tierra. Lo protegí del mundo, de la maldad que había en mi propia sangre. El olor a tierra mojada, que una vez me había traído recuerdos dolorosos, ahora me trajo la esperanza de un nuevo comienzo. Los rumores comenzaron a circular en el pueblo. Susurros, miradas sospechosas. Mi padre, que alguna vez fue venerado, comenzó a ser visto con otros ojos. La gente comenzó a cuestionar su honestidad, su integridad. Sintió el cambio en el aire, la desconfianza en sus ojos. Trató de mantener su pose, su sonrisa arrogante, pero pude ver el miedo en sus ojos. La red se estaba cerrando y él quedó atrapado en ella. El padre Antonio, con la ayuda de algunos buenos hombres de la aldea, reunió las pruebas. Testimonios, documentos, registros. Todo lo necesario para desenmascarar a mi padre. La noticia se extendió como fuego en paja seca. El pueblo estaba alborotado. Nadie podía creer que el respetado señor Ricardo, el pilar de la comunidad, fuera en realidad un lobo con piel de cordero. El olor a humo, que solía recordarme las hogueras de San Juan, ahora me traía la sensación de purificación. Ha llegado el día del juicio final. Se programó una reunión en la plaza principal del pueblo, con la presencia del alcalde, el juez de paz y todos los residentes. Mi padre estaba allí, con su postura altanera, su mirada desafiante. Creía que saldría ileso, que su influencia lo protegería. Pero no contaba con la fuerza de la verdad, ni con la determinación de una mujer que había sido quebrantada y renacida de las cenizas. El sonido de la multitud, que antes me había parecido un murmullo, ahora sonaba como un grito de justicia. El padre Antonio, con voz firme y serena, presentó las pruebas. Cada documento, cada testimonio, cada detalle de la vida oculta de mi padre.
Con cada revelación, su rostro palidecía, su sonrisa se desvanecía, sus ojos se llenaban de temor. La multitud, una vez en silencio, comenzó a murmurar, a gritar, a exigir justicia. El olor a sudor y tensión flotaba en el aire, mezclado con el olor a polvo levantado por pasos inquietos. Yo estaba allí, en medio de la multitud, observando todo. No había alegría en mi corazón, solo una sensación de alivio. La venganza no me ha traído felicidad, pero me ha traído paz. La paz de saber que la verdad había sido revelada, que se estaba haciendo justicia. Mi padre, el hombre que me destruyó, estaba siendo desenmascarado antes que todos. Y yo, Sofía Morales, la mujer a la que trató de silenciar, fui responsable de su caída. El toque del viento en mi rostro, que solía traerme lágrimas, ahora me trajo la sensación de libertad. La caída de mi padre fue rápida y atronadora. La comunidad, que antes lo idolatraba, ahora lo repudiaba. Lo perdió todo, su tierra, su negocio, su reputación. La casa grande, de la que tanto se jactaba, fue vendida para pagar sus deudas. Mi madre, la dulce Elena, que siempre lo defendió, no pudo soportar la vergüenza y la desilusión. Se enfermó y, a los pocos meses, se fue. Recuerdo el olor de las flores marchitas en su velorio, un olor que se mezclaba con el de mi propia tristeza. La muerte de mi madre fue un duro golpe, una herida que nunca sanó por completo. Ella fue la única inocente en toda esta tragedia, la única que pagó un precio demasiado alto por un secreto que no era suyo. Mi padre, el otrora poderoso Bartolomeu Morales, quedó reducido a la nada. Deambuló por el pueblo, un hombre roto, con una mirada perdida y un alma vacía. Nadie lo reconoció, nadie lo saludó. Se convirtió en un paria, un fantasma en su propia tierra. Lo vi desde lejos y no sentí alegría ni triunfo. Solo un vacío. La venganza, nietos míos, no llena el vacío que deja el dolor. Simplemente te transforma. El sonido del viento aullando en las ruinas de su vida, que una vez me había parecido un himno de victoria, ahora sonaba como un lamento. Mi vida, por otro lado, comenzó a reconstruirse, ladrillo a ladrillo. Álvaro, mi marido, después de que toda la verdad saliera a la luz, vino a mí. Sus ojos, una vez llenos de desconfianza, ahora estaban llorosos de pesar. Me pidió perdón, me abrazó con una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Lo había entendido. Había entendido la profundidad de mi dolor, la crueldad de mi secreto, dijo que nunca me habría abandonado si se lo hubiera dicho. El olor. A lluvia fresca, que antes me había traído el recuerdo de esa fatídica noche, ahora me traía la esperanza de un nuevo comienzo. No fue fácil. La confianza, una vez rota, es como un jarrón de cristal, incluso si se pegan, las grietas permanecen. Pero lo intentamos. Por Matías, por nosotros. Álvaro se convirtió en un padre amoroso para Matías, enseñándole el oficio de herrero, transmitiéndole valores de honestidad y trabajo. Matías, mi hijo, creció fuerte y amable, ajeno a la sombra que se cernía sobre su nacimiento. Era la prueba viviente de que incluso en las mayores tragedias, la vida encuentra la manera de florecer. El toque de sus pequeñas manos en mi rostro, que antes me había traído una mezcla de dolor y amor, ahora solo me traía la alegría más pura. 2 años después tuve a mi segundo hijo Juan, este hijo representaba un nuevo comienzo feliz, Álvaro era simplemente feliz con sus 2 amados hijos, me dediqué a criar a Matías, y también a ayudar a las familias a las que mi padre había hecho daño. Usé lo poco que me quedaba para volver a comprar parte de la tierra que había robado y se la devolví a sus verdaderos dueños. Me convertí en una voz para los oprimidos, un defensor de los más débiles. El dolor que había sentido me convirtió en una fuerza para los demás. El olor a tierra arada, que solía recordarme la explotación, ahora me traía la sensación de justicia y renovación. Pasaron los años. Matías creció, se casó y me dio nietos. Ustedes, mis queridos. Los veo y veo la esperanza en sus ojos. La vida me dio una segunda oportunidad, una oportunidad de construir una familia basada en el amor, la verdad y el respeto. Nunca le dije a Matías la verdad sobre su padre biológico. No había necesidad. Álvaro era el padre que conocía, el padre que lo amaba, el padre que lo criaba. Y eso era lo que importaba. El sonido de la risa de mis nietos, que antes parecía un sueño lejano, era ahora la melodía más dulce de mi vida. Mi padre vivió muchos años después de eso.
Murió solo, olvidado, en una pequeña choza en las afueras del pueblo. Fui a su funeral. No había nadie allí, solo el sepulturero y yo. No lloré. No hubo más lágrimas para él. Solo un silencio. Pesado, el silencio de una vida que se ha consumido en la oscuridad. El olor a tierra húmeda, que solía traerme el recuerdo de la muerte, ahora me traía la sensación de un ciclo que se estaba cerrando, y así, mis nietos, la historia de Sofía Morales llega a su fin. Una historia de dolor, secretos, venganza. Pero también de resiliencia, perdón y amor. La vida, queridos míos, es una maraña de hilos, algunos brillantes, otros oscuros. Pero somos nosotros los que elegimos cómo tejer nuestro propio tapiz. Elegí la verdad, aunque me costara caro. Y al final, la verdad me liberó. El toque del sol en mi piel, que antes me había recordado un día oscuro, ahora me trajo la sensación de paz duradera, punto. Y esa, queridos míos, es mi historia. Una vida que, como tantas otras, estuvo marcada por desafíos, pérdidas, momentos de profunda oscuridad. Pero también fue una vida de superación, amor incondicional y una fe inquebrantable en la capacidad humana para volver a ponerse de pie. Te he dicho todo esto no para que te sientas apenado, sino para que comprendas que la vida, por dura que sea, siempre nos ofrece la oportunidad de volver a empezar, de perdonar, de encontrar la luz incluso en las sombras más oscuras. Cada uno de nosotros lleva sus propias batallas, sus propios secretos. Y es al compartir estas experiencias que encontramos fuerza, que nos damos cuenta de que no estamos solos. Si esta historia tocara tu corazón, si de alguna manera resonara con tus propias experiencias o te trajera alguna reflexión, sería inmensamente feliz. Creo que la mayor riqueza que podemos tener es la sabiduría que proviene de la vida y la capacidad de transformar el dolor en aprendizaje, y si has llegado hasta aquí, si esta narrativa te ha enganchado y te ha hecho sentir, te pido un pequeño gesto. Si esta historia valió la pena para ti, deja un me gusta en este video. Me muestra que mi voz, y las voces de tantas otras Sofía, aún no se han escuchado. Comparte este mensaje con aquellos que creas que necesitan escucharlo. Y recuerda, la vida es un regalo, incluso con sus cicatrices. Vívela con valentía, con verdad y con mucho amor. Muchas gracias por escucharme. La paz sea con vosotros. Sabía que necesitaba más. Necesitaba pruebas concretas e irrefutables. Y fue entonces cuando recordé un viejo baúl que mi padre guardaba en el ático. Un baúl que siempre mantenía cerrado con llave y que nunca me permitía tocar. Sabía que allí, en ese baúl, estarían las respuestas, la evidencia que necesitaba para desenmascararlo. El sonido del viento aullando en el techo, que una vez me había asustado, ahora me trajo la melodía de mi determinación. Si estás disfrutando de esta historia y te sientes conectado con ella, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal. Me ayuda mucho a seguir compartiendo historias que tocan el alma.